¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy arrancamos el programa con un temón que lo venimos tratando cada tanto en este espacio y tiene que ver con el grave problema de los deudores alimentarios. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué papel tiene que jugar el Estado? ¿Cómo ha contribuido a visibilizar el problema y a darle solución el reciente índice de crianza que creó el INDEC hace muy poco tiempo? De eso vamos a estar hablando con... tenemos dos invitadas de lujo. Por un lado, Nelly Minchersky, que es abogada, docente, histórica, militante feminista. Y también nos acompaña Marisa Herrera, doctora en Derecho, investigadora del CONICET, especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvieron en una actividad hace poquitos días, la semana pasada, vienen trabajando este tema desde la Facultad de Derecho también. ¿Cómo pensás, Nelly, que debe intervenir el Estado frente, un relevamiento muy interesante que hizo la provincia de Buenos Aires, mostró que 7 de cada 10 mujeres que se encuentran criando solas no reciben la cuota que les correspondería, cuota o aporte o de la responsabilidad parental? Bueno, el tema es uno de los temas más difíciles acá y en todo el mundo, según mi modesta opinión, sobre todo en un país con crisis económicas, con un enorme sector de la ciudadanía que trabaja lo que denominamos en negro. Es pluricausal, pero yo creo que también, y en eso hago mea culpa, aquellos que trabajamos y hemos trabajado muchos años en ampliar derechos, en estas últimas décadas nos olvidamos de este tema, inclusive los feminismos, porque creo que no advertimos que también el problema, y sobre todo para los sectores más vulneradas, como son las mujeres en hogares monoparentales, porque también tendremos que definir que a veces hay mujeres que tienen a su cargo fundamentalmente los cuidados, pero hay un progenitor que acompaña y que provee la cuota alimentaria. Ahora, ¿por qué es tan alto el índice de deudores alimentarios? Hay múltiples factores, pero el principal, creo yo, y que recién se está abordado, y sobre décadas no hubo ni políticas públicas, ni propuestas legislativas, ni diría doctrina jurídica que analice debidamente el caso, porque yo creo que esta historia tiene que ver, como me van a decir que digo siempre lo mismo, pero es una de las muestras del patriarcado. Completamente. Yo creo que uno de los problemas ha sido que se ha dejado como un problema entre privados, ¿no? Bueno, primero sin que marcar todo, sin tomar conciencia de que hay una desigualdad. No, pero además de eso, no teniendo en cuenta que no son contratos en todas partes, que este es un problema de niños que no reciben alimentos. Entonces, se ha considerado, como dijiste muy bien, que es una cuestión entre dos adultos que están en momentos de crisis, se vengan. Entonces, como no hay otra forma de suministrarlo a través de la mujer, que, casualidad, también en la gran proporción es quien sigue cuidando, es sobre todo la mayor parte del tiempo. Sí, eso es clave, ¿no? Porque recae sobre ellas no solo las tareas de cuidado, sino hacer malabares frente a ese incumplimiento. Pero le sumamos un elemento que me parece, ha habido mala prensa. La mujer que va y pide molesta, me lo confiesan los empleados de tribunales. O sea, y aparte, también la mayoría, muchísimos hombres que me consultaban cuando ejercía la profesión, decía: doctora, usted dice que paga alimentos, ¿por qué fulano, el abogado, consigue que pague muy poco? O sea, la viveza criolla, y eso tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con el machismo. Estas mujeres que molestan. Ha habido brulotes, a mí me pasó, lo cuento, lo ha oído ya mucha gente en la revista Humor. Me sacaron una vez, que era una mujer, periodista,
que era la pareja actual del ex marido de mi cliente, de nuestra clienta, no, sacó un brulete, burlándose un poco, que siempre están pidiendo, nada es suficiente. Andás a ver para qué Sí, es pide. toda esa fantasía que hay sobre, pero esa plata se la va a Se la va a gastar gastar en en el algo. shopping, comprándose para ella. Sin tomar, yo digo, tomo lo que planteabas vos, Nelly, en relación a esta imagen de la mujer pedigüeña que molesta. ¿Por qué los tipos se desentienden de la crianza de sus propios hijos e hijas? Porque ahí hay una cuestión hasta cultural, te diría. Porque en definitiva, quien tiene hijas o hijos sabe que tienen un costo, y además no es solo la cuestión del dinero, tiene que ver también con el acompañamiento, con, bueno, estar presente, brindar el amor, ¿no? Bueno, por eso mismo el índice de crianza lo que hace es animarse a, digamos, dividir bien lo que tiene que ver con los bienes y servicios, pero también lo que tiene que ver con los cuidados. O sea, el tiempo material que se insume criar a un hijo, ¿no? Una hija. Pero también cuando fue el Código Civil y Comercial que hicimos con Pila, ahí se nos criticaba mucho el tema de la coparentalidad, ¿no? Esto de que en realidad es una mirada, digamos, feminista, porque lo bueno es que no hay una madre principal y un padre periférico. Ambos somos importantes en la vida de nuestros hijos. Ahora, el tema es cómo eso también hace que una coparentalidad real, y por eso el tema de licencias también hay una mirada, digamos, también transversal, hace que después no incumplen cuota alimentaria porque tienen un vínculo fuerte con sus hijos. Entonces, ahí hay algo para analizar en términos sistémicos también. Ahora, lo importante es que pudimos repensar las cuestiones alimentarias en una clave mucho más, digamos, realista, que no es solamente un incumplimiento y una violación de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Es también una violación y una violencia económica a las mujeres. Y este doble juego, que ya no sea nada más visto como una cuestión de incumplimiento a los niños, sino también visto un incumplimiento y una violencia a las mujeres, ha sido central para redimensionar la gravedad que tiene el incumplimiento alimentario. Y además, perdón, Marisa, sí. Yo reivindico que el derecho a los alimentos es el derecho a la vida, es un derecho humano. Entonces, tiene estas dos dimensiones. Es la violencia económica contra la mujer, privar del derecho alimentario, del derecho a la vida de un hijo y una hija, y por otro lado también que sufre violencia económica también. Ahora, les pregunto a las dos, ¿no? Porque el diagnóstico lo tenemos. Hay 7 de cada 10, de acuerdo a este relevamiento en la provincia de Buenos Aires, de las mujeres que están en esta situación no reciben lo que les corresponde. La justicia les pone trabas, ¿no? A las mujeres parece que es una carrera de obstáculos si van a la justicia. Además les sale caro. Letrado, les digamos, sale caro, ¿no? tiempos. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? Surgió esta herramienta, podríamos decir, que es el índice de crianza, que fue creado durante esta gestión, como para ponerle un número base, piso, para que no se establecieran, bueno, cifras que a veces son irrisorias, decir, bueno, pero pará, ¿cómo hago para sostener la alimentación, las actividades, etcétera, de los chicos? Ahora, ¿cuál es el rol del Estado? Porque las mujeres reclaman, no les pagan. La justicia por ahí fija por debajo de lo que sale en realidad, o pone muchas trabas, sale caro. Están los registros de deudores alimentarios, que algunos se ríen de eso, otros dicen, bueno, entran o encuentran artilugios para zafar, o no están registrados, a veces porque están en la economía informal por cuestiones de vulnerabilidad social, a veces porque se aprovechan de esa situación para no figurar en ningún lado y entonces no se les puede reclamar. ¿Qué hacemos con toda esta complejidad para que, por un lado, los niños y las niñas y adolescentes reciban lo que les corresponde y, por el otro lado, las mujeres no mueran en el intento de hacer malabares en un contexto de economía muy, muy difícil como el que estamos Nelly viviendo? dijo en un momento, ¿no?, que es una cuestión multicausal y compleja. Claro. No es una herramienta, no es solo registro de deudores. Los registros de deudores alimentarios sirven, ahora, tienen un límite, sí es cierto, pero también está el índice. El índice también sirve, sí, claro que sí, porque esto de las cargas de las pruebas dinámicas, siempre quien demanda es el que tiene que probar. Pero a ver, ¿quién es el que mejor sabe cuánto gana? No una que va a demandar, es él el que sabe cuánto gana. Claro. Por lo cual, justamente, si vos no decís cuánto ganas, yo ya tengo un índice
para el cual fijar por lo menos el piso mínimo de cuota alimentaria provisoria. Y estábamos, ya se empezó a aplicar. Hay al menos 13 Sí. fallos que lo han aplicado, ¿no? Sí. Eso es muy importante, porque también está bueno que las mujeres se enteren que está esta herramienta, que pueden, plantearle a su abogado, reclamen con esto, ¿no? No, por eso, Mariana, a mí me parece bueno destacar las luchas del feminismo, porque esto es producto de luchas del feminismo, es producto de que hay un Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, es producto de esta investigación, puso en claro algo. Yo digo que a las mujeres no se nos creen todavía y que por eso somos relativamente capaces. Hay como presunción en contra, lo vemos en las denuncias de abuso y también ahora lo estoy aplicando en alimentos. ¿Qué tengo que probar yo? ¿Cuánto necesita un grupo familiar mínimo para vivir? Ir al supermercado. Pero escúchame, Es de público y tengo amigas que notorio. les dicen que tienen que juntar los papelitos Sí, el de los ticket ya es gastos. como- Y decís, ¿cómo? Es como... Es una violencia institucional, tener que mostrarte el es una ticket de la leche. denigración, totalmente. Claro, pero yo creo que acá son múltiples, así como es multicausal, hay que hacer múltiples soluciones. Exacto. Una es el registro de deudores alimentarios, no hay que suprimirlo, hay que mejorarlo. Total. Hay provincias donde las empresas convienen con el registro de deudores alimentarios que no van a tomar, no es como solamente acá en Cava que estamos con Sí, de la hecho se está relación. hablando que creo que en Senado, la semana que viene, que va a sesionar uno de los proyectos que al parecer van a poner en el listado, por decirlo así, para que se trate, es el de registros de deudores que viene ya Sí, en tiene diputado. media sanción. Exacto. Tiene Tenemos media sanción. después la multiplicidad de nuevas sanciones, la creatividad, porque el código autoriza, leyes tenemos, como bien dijo Marisa, el Código Civil y Comercial tiene normas de procedimiento que son obligatorias para todo el país y que las tienen que usar los jueces. Por ejemplo, el tema de que en este caso el interés superior del niño ya amerita que en estos alimentos... Sí, porque acordate, Pila, que nos criticaron mucho cuando hicimos el código, porque decíamos, ante un incumplimiento alimentario, cualquier medida razonable. Todo el mundo decía, no se juegan en decir cuáles son, es demasiado flexible, justamente a propósito. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. De hecho, hay algunos fallos que han dispuesto, por ejemplo, que no le permitan el Ir a la ingreso a la bailanta o al club, ¿no? A ver el club de Te sus quiero- amores. Y eso Bueno, por ahí duele algunos más. nuevos maravillosos, por ejemplo, trabar el tema de los fondos que tienen Mercado Pago. ¿Por qué tiene este señor tantas líneas telefónicas? Se le suprimen. O sea, ¿Y se aplican cobran. ese tipo de Están- medidas? ahora empezaron a aplicarse. Y estas medidas y el registro tendría que ir acompañado de campañas donde se saque a la mujer de ese, o sea, donde se dignifique a la mujer y al niño que piden alimentos. Sí, yo también creo que campañas debería haber también para generar la conciencia de la responsabilidad, ¿no? De la Exacto. responsabilidad parental. A ver, tenés un hijo, una hija, ¿qué significa que vos le des la espalda, no le pases lo que les corresponde? Y también lo que impacta en la vida de las mujeres. Digo, en este Sí. programa hemos invitado muchas Bueno, veces y acá- hemos tratado el acá, tema. Y María- es desolador muchas Total. veces. Y ni hablar cuando hay niños o niñas con algún tipo de Sí, discapacidad. y un tema que no me parece menor, que es cuando el rol de los abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque hemos visto demandas de alimentos, donde después cuando contesta el abogado o la abogada del demandado, dice barbaridades. No porque ella quiere gastarse la plata, no porque en realidad ella no demostró, no porque en realidad no puso el ticket. Bueno, eso ya hoy es una violencia también. Digo, la responsabilidad de los abogados y abogadas de cómo acompañan el litigio. Uno puede decir cualquier cosa. No digo, me parece que también ahí, por eso hemos tenido ya fallos en alimentos, que los jueces o juezas lo han mandado a hacer al abogado. Curso a Micaela. Sí, es bueno, verdad. ¿sabés cómo no se le ocurre en su vida volver a decir algo así, no? Bueno, me parece una idea muy buena de prevención secundaria. Hizo daño, no lo vuelve a hacer. Y bueno, me parece que también que los feminismos nos hemos animado a colocar incluso en el lugar incómodo, en un sentido profundo de la incomodidad, al derecho civil, que siempre fue muy clásico, y ahora se anima a pensar ideas más creativas. Pensaba también algo, digo, en este contexto político yo también. puedo Espera, hacer- una sí, cosita. cómo no. Que digo que muchas veces se le adjudica a los feminismos muchas culpas de muchas cosas.
y que en realidad lo que pone en agenda, si no fuese a través del activismo de las madres de los hogares que crían solas, del derecho feminista, estos temas no aparecen en la agenda, no aparecen en proyectos, ¿no? Y creo que esto también hay que ponerlo en valor. Claro. Total. No, yo quería señalar, si bien comparto totalmente lo de Marisa sobre la responsabilidad profesional, que este es uno de los ejemplos de cómo se necesita una reforma judicial, que a lo mejor no es con cambiar con normas, sino cambiar criterios. No puede ser que un juez fije, por ejemplo, toman el índice de crianza, pero no se lo dan con los alimentos provisorios, le reconocen el 50%. ¿Y por qué un niño come diferente mientras se tramita el juicio? O sea, hay una no asunción todavía de la ¿Le tienen gravedad miedo? que es. Es como hay un temor a fijar lo que corresponde, digo, de parte de jueces y juezas, a decir, bueno, esto es lo que sale la crianza. Hay una idea como que el provisorio es algo para el ya nada más, ¿no? Algo de lo mínimo básico indispensable. Y en realidad los Es chicos comida, tienen que comer. es remedio. Claro. Y otra cosa que también los jueces están interpretando indebidamente, muchísimos, con Marisa, que hemos tenido intervenciones en esta redacción de esa parte del código, ahora inventaron, y los jueces lo aceptan, que un señor, para no pagar alimentos, dice, yo quiero tener los chicos una semana, los tengo una semana, yo una semana. Entonces, no, eso no dice el código. Los alimentos siguen con el principio general de quien tiene más ingresos, aunque compartan los mismos días, y hay algún fallo por ahí también, inclusive más, un fallo que una señora que se cambia, la madre tiene menos días y le mantuvieron la misma cuota de alimentos, porque el ser madre, y también tendría que ser el ser padre, es mucho más si yo lo tengo 3 o 4 días. Es como los cuido, entonces algo que fue para nosotros un avance, que es los cuidados compartidos, tergiversa, porque los jueces hacen lugar a esta historia. No, si yo lo tengo una semana cada uno, los alimentos, no, los alimentos, y lo dice el código, son el que tiene mayores posibilidades, tiene mayor obligación. ¿Y qué pasa en los sectores más vulnerables? Porque por ahí estamos haciendo un reflejo de una clase media ahí, o sectores más adinerados. ¿Qué pasa cuando, no están esos ingresos? Yo creo que fue una deuda pendiente que teníamos del Código Civil Comercial, pero porque no se pudo hacer, si bien lo queríamos introducir, que es el Fondo de Garantía Alimentaria, el rol del Estado. En aquellos casos, que de hecho hay experiencias en el derecho comparado, en España, en Francia, aquellos casos, digamos, que no se pueden ni cobrar por X motivo, porque está en negro o lo que sea, el Estado lo que hace es subrogarse los derechos y sigue adelante contra el señor, pero paga algo. Por lo menos un mínimo para que el chico básicamente pueda comer. El índice de crianza. Total, es el índice de crianza, pero llevado básicamente al Estado, como garante último de los derechos humanos. Por eso es importante, me parece que momentos como el de hoy, que se juega tanto, ¿no?, el debate sobre el rol del Estado, no me parece un tema menor dimensionar que estos debates que los feminismos nos atrevemos a poder poner sobre el escenario también tienen que ver con una interpelación fuerte de cuál es el rol del Estado. Absolutamente. Bueno, muchas gracias por traer la discusión, por ayudarnos a pensar y por ver si podemos encontrar la salida, ¿no?, a este problema que, como bien decías vos, Pila, al principio es complejo y es multicausal, con lo cual no es solo una respuesta, sino es ir sumando la posibilidad de encontrarles las soluciones. Claro, pero tenemos que celebrar, yo lo celebro, todos estos nuevos proyectos. Por fin el Estado, y como bien dijo Marisa, es uno de los ejemplos, y el daño que se está haciendo cuando se habla de que el Estado desaparezca, que desaparezca el Ministerio de la Mujer, son estas políticas públicas que son fundamentales para que la igualdad llegue a ser una realidad. El Estado que a lo mejor no va a poder subrogar a la señora que manda a su hijo a una escuela privada, pero le va a dar
esta base fundamental que es el índice de crianza, que se actualiza permanentemente, sobre todo en un país como el nuestro, con las vicisitudes económicas que estamos pasando. Muchas gracias por difundir. Yo creo que tenemos que estar muy contentas de que por fin se ha asumido esta deuda que era una asignatura pendiente con muchas mujeres. Con esas palabras nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Punto Género, no te vayas. Nuevo bloque de Punto Género. Mira, vamos a hablar de endometriosis. Se acaba de presentar un proyecto para incluir en el plan médico obligatorio los tratamientos que tienen que ver con este cuadro. Así te presentamos el tema. Este jueves, en la Cámara de Diputados, se presentará un proyecto de ley que tiene por objetivo garantizar el acceso a la detección, diagnóstico, tratamiento y terapias de apoyo necesarias para el manejo integral de la endometriosis y adenomiosis. El proyecto en cuestión propone que se declare de interés nacional la detección, el diagnóstico precoz, el control y el tratamiento derivado de estas afecciones y sus patologías. Además, se busca su incorporación al programa médico obligatorio con el objetivo de lograr un abordaje integral con un enfoque interdisciplinario. En otro de sus puntos destacados se incluyen la criopreservación y los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos para aquellas personas que por problemas de salud, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro. Hoy, en Punto Género, analizamos en profundidad los principales puntos de este nuevo proyecto de ley. Y para hablar del tema estamos con Carmela Moró, presidenta del Partido Igualar, que viene empujando esta agenda. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo andas, Mariana? Un gusto. Bueno, contanos... Bueno, nada, hoy me decías, bueno, estábamos hablando y me decías que cuente un poco cómo me empecé a interesar, sí, ¿no? En este tema. Bueno, primero empecé a trabajar en lo que es el tema de la menstrualidad, varios proyectos de ley, que bueno, hoy también charlábamos, el de licencia menstrual, el de cobertura de los productos de gestión menstrual, bueno, y otros temas aledaños. Y un día me pidieron una reunión las pacientes con endometriosis que tienen una asociación que se llama PAE y me contaron de qué constaba esta enfermedad. La verdad que fue espantoso, digamos, ¿no? Fue asombroso enterarme de que existía esta enfermedad. La habíamos escuchado, como muchos que saben, que han escuchado alguna vez la palabra endometriosis, pero que tienen una confusión muy grande acerca de qué es verdaderamente la enfermedad. Y las historias de vida que por supuesto conmueven y son preocupantes, sobre todo cuando uno se entera de que esta enfermedad afecta a más del 10% de las mujeres. Vamos a contar un poquito que tiene que ver hay un síntoma que es que genera unos dolores, como si fuesen dolores menstruales, pero muy fuertes. Bueno, es que esto es muy importante. La enfermedad fue invisibilizada muchos años. Exactamente, eso te iba a decir. Yo recuerdo haber escrito hace bastante tiempo en el diario, en página 12, y recuerdo, que siempre pensé, mi teoría es que si esto afectara a los varones, por supuesto, hablaríamos hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasaba? Cuando las mujeres iban a contar que les pasaba, que tenían estos dolores, bueno, ya se te va a pasar, tomate esto, ¿no? Algún analgésico propio que una puede tomar durante el momento premenstrual, fue ¿no? invisibilizada porque los síntomas tienen mucho que ver con la menstruación. Y además porque creo que se subestimaba el umbral de dolor, ¿no? Como diciendo, qué quejosa, ¿no? Me parece que todo eso, y otra vez hablamos, como hablábamos en el bloque anterior, la cuestión del patriarcado, ¿no? Cómo invisibiliza, cómo subestima la palabra de las mujeres. Mira, es increíble que todavía estemos peleando por este proyecto. Te lo voy a graficar. Vos sabés que el plan médico obligatorio en la Argentina, o sea, lo que cubre el sistema de salud, el sistema privado y demás, tiene prácticamente
todas las enfermedades, abarca todas las enfermedades importantes, padecimientos y demás. Incluso lo que no es enfermedad, como es el caso del el embarazo, digamos, ¿no? Porque algunos creen que solamente el PMO cubre cuestiones de enfermedad y no solo eso, sino también otras patologías que son naturales en el ser humano. No puede ser que una enfermedad que padecen el 10% mínimo de las mujeres, porque efectivamente la mayoría no tiene edad de diagnóstico, hay un gran desconocimiento de la comunidad científica, de las propias mujeres y demás, y a eso le sumamos la adenomiosis, que es también una patología similar con el agrandamiento, que genera un agrandamiento del útero como si tuvieras 15 semanas de embarazo, y también tiene los síntomas parecidos. Estas dos enfermedades, al igual que los miomas, que son los quistes, los más comúnmente conocidos, surgen a partir de la menstruación. A partir de que empezamos a menstruar, estas dos enfermedades son crónicas, hoy no tienen cura. Estas dos enfermedades generan incapacidad. Hay mujeres que menstruan 20 días, hay mujeres que pasan por muchas operaciones y pierden órganos porque se pegan con los endometrios que se van generando en distintas partes del cuerpo, porque estos endometrios salen del útero. Puede generar, ¿no? Incluso esterilidad, ¿no? Infertilidad, sí es. Según la Asociación de Endometriosis, nos contaban que de la mitad de las mujeres infértiles es porque tienen endometriosis. Lo que pasa que, bueno, al estar tan oculta, hacer todo el tema de la menstruación tema tabú, y como vos decís de que uno va y dice, otro de los, para que sepan las mujeres también, y está bueno hablarlo, otro de los síntomas manifiestos es dolor al tener sexo. Pero vos fijate esto del patriarcado, decir que te duele tener sexo, que digo, es como ya expresar malestar con la sexualidad es todo un tema muchas veces para una mujer, porque el hombre se lo toma como algo malo. Eso, la menstruación abundante, los dolores invalidantes y demás, que como vos bien decís, te mandan a tomarte un analgésico, te mandan a decir, bueno, no rompas, es natural, bueno, estas cuestiones de que porque es natural tenemos que tolerar cualquier cosa, bueno, han sido totalmente invisibilizadas y es ridículo que todavía estemos hoy tratando de lograr que se cubra. Mirá, como vos decís, esto de si lo tuvieran los varones, hay 2 o 3 argumentos que te dicen algunos para no aprobar esto, ¿no? Y que se incluya la atención sanitaria. Uno es el tema de los costos. Todos sabemos que la prevención en salud es mucho más barato y accesible que después atacar ya cuando la enfermedad está detonada. La mayoría de las mujeres se enteran ya cuando tienen una situación grave. Y el tratamiento al día de hoy, porque no tiene cura, pero sí tratamiento, son pastillas anticonceptivas, DIU o alguna pastilla que regule alguna cuestión hormonal, nada carísimo. Y otros te dicen, bueno, porque para detectarla hay que hacer una endoscopía y que ya no es una ecografía común. Y un amigo mío que es ginecólogo me decía, Carmela, es lo mismo que para detectar un problema de vesícula, con lo cual... Tampoco estamos hablando de una medicina de alta de gran intensidad, costosísima, ¿no? Pero parece que efectivamente para las mujeres todo... siempre cuesta más. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Carmela. Vamos a seguir entonces a ver qué pasa. Sabemos que este es un año electoral difícil para la actividad en la Cámara de Diputados, pero ahí estaremos mirando qué pasa con este proyecto. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. La línea 144 seguro la escuchaste hablar, se la recomendaste a alguien te la mencionó. Cumplió este domingo 10 años. Tal vez es la política de prevención de las violencias contra las mujeres y diversidades de mayor continuidad en el país. Estamos con la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laurana Malacalza, justamente para que nos cuente cómo se relanza los distintos canales que tienen de acceso a esta importante herramienta de prevención. ¿Cómo estás, Laurana? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿De festejo? De festejo, sí. Yo creo que debemos festejar todos como sociedad que una política contra las violencias de género se haya mantenido durante 10 años.
que en estos 10 años haya recibido cerca de 1 millón de comunicaciones, es decir, de cerca de 1 millón de personas que se han contactado con la línea buscando atención, orientación, acompañamiento o asesoramiento para acompañar a alguna persona en situación de violencia de género. De las cuales de esas intervenciones casi 1/3, más de 300.000, han generado también intervenciones por parte de los equipos de la línea de 144. O sea, te pongo una sí. pausa. Intervenciones, tal vez alguien no entiende qué significa. Es que a partir de un llamado, eso derivó en un acompañamiento, un asesoramiento, en algo, una situación, ¿no? En algo que sobrepasó el llamado, que requirió que los equipos de la línea se comunicaran de nuevo con esa persona en situación de violencia de género en varias oportunidades y pudiesen hacer un acompañamiento. Es una política, como bien vos decís, de prevención de situaciones de mayor gravedad y de acompañamiento por parte del Estado de personas en situación de violencia de género en todo el país. Hoy la línea tiene un alcance federal muy importante. Tiene además, a partir de la puesta en marcha del Ministerio de las Mujeres, hemos generado muchas estrategias de modernización de la línea. Modernización significa que una persona que se comunica a la línea sea rápidamente atendida, no que tenga que estar tanto tiempo en espera como ocurría antes. Modernización significa además que la línea haya podido funcionar durante la pandemia. Con WhatsApp, ¿no? Ahí se incorporó, recordemos que era esta situación tan crítica que se pensaba, bueno, la persona que está atravesando, la mujer o que está atravesando esa situación de violencia, por ahí está en el hogar justamente conviviendo las 24 horas con el agresor, ya no tiene el espacio ni el tiempo para ir al trabajo, que por ahí es o ir a hacer una denuncia. Y ahí fue la necesidad de generar un canal de comunicación que le brindara mayor confidencialidad, ¿no? Seguro. Y fue, además de más confidencial, digamos, es un servicio que utilizamos todos con mucha más periodicidad que otros servicios. De hecho, fue, digamos, cerca del 30% de las comunicaciones se hace por el servicio de WhatsApp. Generó un enorme desafío para los equipos, porque pensemos que ya tener que atender telefónicamente una comunicación sobre una situación de violencia de género es un enorme desafío profesional, es imaginarte la situación, es imaginarte quién es esa persona, estar atento a cómo modificar los tonos de voz. El canal de WhatsApp genera la inmediatez, pero también genera el desafío de cómo se cuenta y se narra una situación de violencia de género por un servicio como el WhatsApp. ¿Y contesta un bot o contesta una operadora? No, contesta una operadora, que además son todas profesionales de la línea. Eso para nosotras es muy importante remarcarlo, porque también las personas en situación de violencia de género necesitan confiar en el Estado, ¿no? Confiar en los equipos que están en el Estado. Son todos profesionales con una enorme trayectoria, con un enorme profesionalismo. Muchos de ellos hace 10 años que están en la línea. Otros han ido incorporando también profesionales más jóvenes, también con una formación a partir de lo que significaron los feminismos en nuestro país, con un enorme compromiso. Y siempre lo remarcamos, la línea no es un call center, no es un servicio que el Estado pone a disposición para atender una llamada tras otra o con ciertas limitaciones en la llamada. Todo lo contrario, una llamada o una comunicación con la línea puede llevar 5 minutos, 15 o 1 hora y media de atención. Claro, ¿no? Recordemos que no es una línea de denuncia, ¿no? Es una línea donde se puede pedir información, o sea, o la propia persona que esté atravesando la situación de violencia, o una vecina, un vecino, un amigo, un familiar, asesoramiento, a dónde recurrir, ¿no? De acuerdo a tu domicilio, a los lugares que podés tener cercanos. O sea, es una herramienta clave para la prevención. Ahora están incorporando la posibilidad de que las personas sordas e hipoacúsicas también puedan tener la posibilidad de comunicarse de alguna forma, ¿no? Con videollamada. Sí, es un servicio que pusimos en un nuevo lanzamiento de la app de la 144. Que además, hay una app, entonces, sí, también. O sea, te la puedes bajar de la página del Ministerio. De la página del Ministerio, de todos los servicios que bajamos aplicaciones. Está en App Store, en Play Store, digamos, está en todos los servicios. Se puede hacer la comunicación, si no se baja la app, también a partir de la página del Ministerio. Y es un servicio de videollamadas para personas sordas y
hipoacúsicas, que va a estar recepcionado por otra persona sorda que contratamos dentro de los equipos de la línea 144, que está acompañada por un intérprete. Eso es muy importante para la comunidad de mujeres sordas, sentirse acompañadas y escuchadas por otra persona sorda que además conoce la cultura sorda y que tiene formación específica en el tema. Eso ha sido, digamos, una deuda que teníamos como Estado y que me parece importante, digamos, remarcarlo, que se va cubriendo estas deudas, ¿no? Es parte de lo que como Estado nos debemos hacia las personas con discapacidad, adecuar los servicios y hacerlos también partícipes en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Nosotros durante en estos 2 años estuvimos diseñando este software con la participación de organizaciones de mujeres sordas, con la participación de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, también opinando y dando, digamos, sus consejos, sus recomendaciones en cómo tiene que brindarse este servicio. Y además está complementado por un servicio, por hacer accesible el servicio de WhatsApp a las cinco lenguas indígenas de nuestro país y a 5 idiomas extranjeros, porque también las personas migrantes, las personas y las mujeres y diversidades de las comunidades indígenas tienen muchas dificultades para acceder a los servicios que el Estado pone a disposición para personas en situación de violencia de género y esta también adecuación del servicio de WhatsApp a lenguas indígenas y a lenguas que son de la mayoría de las personas migrantes en nuestro país, también va a garantizar que la línea siga siendo ya un servicio del Estado que perdure a pesar de los cambios de gestión y que se sostenga como una política de Estado contra las violencias de género. Sí, imagino que si hay una propuesta de uno de los candidatos de cerrar directamente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también caería el 144, que depende del ministerio. Cerrar un ministerio significa de jerarquizar las políticas contra las violencias de género en materia de presupuesto, en materia de jerarquía institucional, de alcance federal. Por supuesto que bajar ese rango de ministerio a una secretaría o hacerlo desaparecer como una política pública dejaría, digamos, sin una respuesta por parte del Estado a una problemática que tiene unas dimensiones enormes en nuestro país. En una encuesta de prevalencia que hicimos en el Ministerio, 1 de cada 2 mujeres encuestadas manifestó haber experimentado situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja. Estamos hablando los números de femicidio, los altísimos números de denuncias contra la violencia de género, de una problemática social que requiere de respuestas por parte del Estado. No contar con políticas contra las violencias de género significa que entonces termina siendo algo de lo que los feminismos venimos dando batalla, que es que no es un problema privado, sino que es un problema político y que requiere la respuesta del Estado. ¿Pensás que, porque cuando se miran las cifras de femicidio, bueno, han bajado pero muy poquito, ¿qué más se puede hacer? ¿O es un núcleo duro que es muy difícil de eliminar? Las problemáticas sociales como la violencia de género son problemáticas estructurales que requieren de transformaciones estructurales que tienen que ser acompañadas por políticas públicas que se sostengan en el mediano y el largo plazo. Es como pensar las políticas de seguridad, digamos, porque exista un ministerio de seguridad no significa que todas las cifras den que los delitos vinculadas a la inseguridad disminuyan. En todo caso, se analizan y se piensan políticas de seguridad más efectivas o que tengan resultados, digamos, transformadores con más inmediatez. Con las políticas contra la violencia de género y por la igualdad de género es el mismo razonamiento, digamos, es un razonamiento que significa que una problemática social tan arraigada a nivel estructural necesita, estamos convencidas, digamos, de políticas de Estado que acompañen las transformaciones sociales y culturales. Políticas de prevención de las violencias, políticas de fortalecimiento para el acceso a la justicia, de protección y de asistencia a personas en situación de violencia de género. En políticas de prevención de las violencias nosotros empezamos a implementar por primera vez a nivel federal políticas que involucran a los varones y a las masculinidades en la problemática de las violencias de género. Hace 3 años y medio que la venimos implementando. Esas políticas, yo estoy convencida que se tienen que sostener a lo largo del tiempo, como se sostiene la ESI, como se sostienen las políticas educativas, culturales, para ir transformando la realidad. Si no, la verdad es que va a ser otra vez un tema que quede en el ámbito de las esferas privadas
Y en el ámbito de la esfera privada lo que sabemos es que la violencia se naturaliza, se calla, se legitima. Muchas gracias, Laurana. No, gracias, Mariana. Breve pausa y ya volvemos. Te voy a contar, vas a conocer la primera orquesta transfeminista de género. Ya no quiero que me mires a los ojos, pero da algo bueno, que tu vida es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tanta miseria, no soporto tu mandazo. Basta, basta, no te escucho, ya tus versos se perdieron en lo oscuro, pero... Bueno, ahí escuchábamos a La Empoderada, la primera orquesta de tango transfeminista, y estamos con su directora, la violinista Pamela Victoriano, también directora de orquesta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué lindo tenerte. Gracias por la invitación. Qué buen plan ir a escucharlas. Después vas a pasar a ver cuándo podemos. ¿Cómo surgió esta banda, esta orquesta? Bueno, en el 2018 se genera un grupo de Facebook de una forma así un poco de casualidad, en donde en pocos días fue un grupo muy masivo, en donde se llamaba Banco de Mujeres Músicas, y en un principio era un lugar para encontrarnos nada más, para conocernos como algo más social. Y de repente, bueno, se generaron proyectos, ideas, propuestas, disparadores, y uno de ellos fue armar una orquesta de mujeres, músicas. Así fue como nació todo. Y bueno, a partir de esa primera idea, armamos un grupo de tango con un montón de instrumentos que no forman parte de la orquesta típica de tango. Ya era un desafío porque hay que generar todo música especialmente armada para ese grupo, ¿no? Que antes no existía. Por ejemplo, si yo armo una orquesta típica, hay un montón de partituras, por ejemplo, que yo puedo encontrar para que ya mañana empecemos a tocar. En cambio, acá fue distinto, no teníamos nada. Tuvimos que armarlo todo de cero y eso fue muy, muy bueno hoy en día, después de haber pasado años de esto. Fue un gran aprendizaje. Y lanzaron disco este año, en junio. Sí, nuestro primer disco se llama Acá Estamos. Es el primer disco, lamentablemente, es el primer disco de la historia de la música argentina en donde una orquesta de estas características, ¿no? Una orquesta grande, hace un material discográfico solamente de mujeres y disidencias del tango de hoy y algunas perlitas así de fusiones también. Así que esperemos que se replique, que se armen nuevas grandes orquestas en donde haya compositoras y compositores que puedan escuchar sus composiciones dentro de este formato, que es un formato tan clásico y tan lindo, tan tradicional de nuestro tango, ¿no? Si tuvieras que explicarle a alguien qué trae La Empoderada en términos de lo distinto, qué es el tango transfeminista, ¿cómo se lo explicarías? Hay muchas aristas muy lindas, muy interesantes, porque que yo creo que traer algo nuevo y diferente a nosotras por lo menos nos da mucha felicidad. Entonces nos parece que está bueno poder traer algunas letras que hablen de otros temas,
nuevos puntos de vista, ¿no? Porque además es un género musical que, bueno, siempre estuvo atravesado por el machismo, ¿no? Las letras, era terrible el lugar que ocupaban las mujeres. Sí, en realidad siempre pensamos que el tango, digamos, no es lo machista, ¿no? Sino que el tango simplemente es un vehículo, como es un género musical que cuenta historias. Claro, un reflejo de la realidad. Exacto, y si la realidad es una cosa, eso te va a reflejar, ¿no? Por eso mismo es que nosotras hacemos tango, porque queremos tomar esa herramienta para contar nuestra realidad. Uno de los temas habla del acoso callejero, ¿no? Del mal llamado piropo, sí, con cierto humor. Sí, el piropo es un tema que dentro del tango y dentro de nuestro mundo del tango es como un poco este estilo de milonga picaresca, ¿no? Como una milonga que es graciosa y habla de algún tema de una forma graciosa, chistosa y media grotesca, ¿no? Es parte de ese tipo de milonga picaresca. Que se ha utilizado en la historia del tango siempre, y a mí me encanta. Imagínate, yo hago tango, a mí amo el tango, amo todo lo que hay en el tango, más allá de que, ¿no?, algunas cosas estoy de acuerdo y no, me parece que es muy bueno que esté ahí, que lo podamos recordar, pero la empoderada toma un poco esta idea para poder contar un poco hacer lo mismo que siempre se hizo en la milonga, ¿no?, picaresca en el tango. Contar un poco una situación graciosa, que no es graciosa, claro, ¿no? Algo que, como un chiste, que no causa gracia, ¿no? Esa cosa, como esa dualidad que siento que tiene esto de la milonga picaresca y bueno, otros géneros también, ¿no? A veces lo toman. Contar algo como gracioso, utilizando el humor para contar algo que en realidad puede ser bastante terrible, ¿no? Claro, ¿y dónde las podemos ver? Bueno, en redes, en principio, en este momento. ¿No tienen ningún show previsto próximamente, ninguna presentación? Bueno, seguro a fin de año vamos a hacer nuestra gran presentación del disco. En este momento nos estamos recuperando de lo que fue el lanzamiento y armando también unos materiales extra que vamos a sacar además de nuestro disco, porque tenemos muchas ganas y estamos elaborando algunas colaboraciones con artistas populares de distintos géneros que nos encanta, así que estamos un poco trabajando en eso y bueno, va a estar en nuestras redes seguro anunciado este último concierto del año, para terminar un año que fue muy intenso para nosotras por el tema del disco y para preparar el año que viene, que va a ser el año de los conciertos así masivos. Bueno, me alegro mucho, las felicito y espero verlas pronto en un escenario, así que estaré atenta a sus redes para encontrar esa fecha. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Bueno, qué programa, qué interesante. Hemos pasado por distintos temas y creo que algo clave, ¿no? Por un lado, el rol del Estado y la posibilidad de poner en agenda temas desde los feminismos y en esto mismo, ¿no?, de este tango transfeminista, otra mirada de la realidad. Con eso nos vamos. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, a las 23, acá en Punto Género. Chau.